está. Bueno, bienvenidos a la clase número 28. Vamos a hablar del poder de los relatos. ¿Se alcanza a ver la foto que está ahí? Sí, Los que están usando celular, ¿alcanzan a ver la foto? ¿Se ve o no se ve? Bueno, con mucha imaginación, si no la alcanzan a ver, ¿qué cosa es esa foto? A ver, Chema, Leo, una qué es? fogata Es una fogata. ¿Y qué están haciendo ahí? Es nada más con el puro historias o fuego. cantando Hay unas personas, ¿no? Hasta el fondo hay una persona que tiene algo, ¿cierto? una guitarra Una guitarra, entonces y supuestamente están ropa. cantando. ¿Mande? Y ropa. ¿Ropa? Pues sí, ni modo que estén desvestidos. A las fogatas se va con ropa. Pero bueno, o no sé qué quisiste decir con eso. Pero, ¿alguno de ustedes ha estado alrededor de una fogata? Sí, ¿Y cómo se la pasan? a gusto. Están a gusto, ¿no? Y es un momento en el cual pueden hacer qué cosa. Contar historias. Cuentan historias, ¿no? Cuentan, a veces cuentan algunos chistes, pero tarde o temprano terminan contando historias y aparte las recuerdan contentos. Algunas historias son graciosas, otras son chistosas, otras son tristes, otras son emocionantes, de miedo tal vez. Algunas son cosas que pasaron en la vida real y otras son cosas inventadas, pero de alguna manera eh, el tiempo de una fogata pues lo recordamos con mucho cariño y recordamos esas historias, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, perdón, un poquito sobre eso. Entonces, aquí vamos. Ay, el poder de los relatos. Lo primero que quiero decirles es que hay dos formas de acceder a la realidad. Ahora, ¿qué significa la palabra acceder? ¿Alguien sabe lo que significa o alguien no sabe? ¿Qué es acceder? Les voy a poner un ejemplo. Cuando iniciamos esta reunión, se conectan al Zoom, ¿cierto? Y tú nos accedes. Y yo les tengo que dar acceso, porque si no, no entran a la reunión. Entonces, acceder es eso, o sea, que puedas llegar a, que puedas tener algo y que si no, pues no lo tienes. Entonces, hay dos maneras de tener acceso a la realidad. Una es mediante él, ¿qué dice ahí? Concepto. Concepto. Y la otra, ¿qué dice ahí? Relato. Relato. Vamos a hablar del concepto. Fíjense, tenemos lo que son nuestros sentidos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Eh, y a través de ellos captamos una realidad. Pero luego hacemos algo que se llama, ¿cómo? Abstracción. Abstracción. ¿Han oído hablar de la abstracción? Son una palabra complicada, ¿no? Se las voy a Sí. explicar así. Se trata de remover los accidentes. La abstracción es remover o quitar en la mente todo aquello que estorba a lo que quiero conocer. ¿Qué dibujo es ese? Un árbol. Un árbol. Nosotros vemos un árbol en... ¿Han visto los árboles? Yo sí. Muy bien. Si van corriendo es mejor que los vean porque si no pueden chocar. Entonces, está el árbol que ven en la vida real, pero luego dicen,
bueno, no lo dicen, pero empiezan a pensar, a ver, está esta cosa, empiezan a ver que hay árboles grandes y pequeños, entonces abstraen, quitan el tamaño, empiezan a ver que hay de distintos tipos de hojas. Ah, pues quitan de ahí la hoja concreta particular. El tronco a veces es grueso, a veces es delgado, a veces es de un color más clarito, más oscuro, y le quitan el color, le quitan el grosor, le empiezan a quitar distintas cosas hasta que les queda la idea de lo que es un árbol. Un árbol es un tipo de ser viviente que es una planta que nada más tiene, que no tiene vida sensorial, que se alimenta de chupar el agua del nutrientes del suelo, de hacer fotosíntesis, es todo lo que va diciendo la ciencia, que tiene hojas, eh, que a veces se le caen las hojas, sobre todo en invierno, o otras veces no se le caen las hojas, que es alto, no es chaparrito, es alto, pero a veces es poquito alto y a veces es muy alto, que tiene todas las hojas están unidas por medio de ramas y de un tallo que se llama tronco, que es duro, que es grueso. A veces es poquito grueso y a veces es muy grueso, pero es suficientemente grueso para, ¿cómo se llama? Eh, para sostener a todo el árbol. Algunos árboles, uno se puede subir en ellos, otros no. Hay también árboles chiquitos que, ¿cómo se llaman? Esos que hacen en Japón. Este, Bonsai. El bonsai, se ve igualito a un árbol grande, pero es chiquito. ¿Ven? Entonces, en la abstracción le vas quitando todo lo particular y te quedas con lo que aplica a todos los árboles. Lo mismo puede ser con el balón de fútbol o en general con todas las pelotas. Eh, lo mismo puede ser con los perros, los gatos, los seres humanos. Aquello que le vas quitando los accidentes y te vas quedando con una cosa muy importante. ¿Cuál es esa cosa? Esa cosa es, te quedas con el concepto. Y el concepto es algo que guarda dentro de sí mismo la esencia. La esencia es lo que finalmente te quedas con la esencia que es universal. Porque, tomando el ejemplo del árbol, te quedas con el concepto de árbol, tiene la esencia de lo que es el árbol y aplica a todos los árboles, al- en todas las partes del planeta y en toda la historia de los árboles, ¿no? En todos los tiempos. Te quedas con el concepto de perro y aplica a todos los perros. A ver, les voy a hacer una pregunta capciosa. Quiero que me digan el nombre de aquella cosa que eh, tiene una especie de superficie horizontal y un tipo de respaldo y que está a la altura de las rodillas más o menos y sirve para sentarse. ¿Qué silla, es? Silla. silla, Ok. silla. ¿Afecta si es de madera, de metal o de plástico? No, no afecta. No afecta. ¿Afecta que sea azul, roja, verde? No, No afecta, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de silla que nos da la esencia de silla, es universal y lo conocimos a través de la abstracción. Alguna vez vimos una silla y luego abstrajimos y luego fuimos conociendo más sillas y fuimos viendo qué cosa tienen en común las sillas, eso es lo universal y nos quedamos con la esencia de silla. Bueno, es muy importante los conceptos porque es el conocimiento científico, ahí está. Ahora, juntamos muchos conceptos y podemos hacer razonamientos con ellos y llegar a conclusiones verdaderas. Pero además, otras personas nos pueden dar el conocimiento pasándonos sus conceptos. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes. Les estoy dando mis conceptos y ustedes pueden eh, aprender a través de ellos. Y por otro lado, em, así como yo les paso mis conceptos, ustedes pueden compartir conocimiento transmitiendo esos conceptos a otras personas.
Por ejemplo, pueden decir, las reglas del fútbol son estas. Hay 11 jugadores, uno es el portero y aparte están otros 10. Solamente se patea el balón, tiene que entrar a la portería del otro lado. El balón es esa cosa esférica, tamaño así y así. eh, Solamente el portero la puede tomar con la mano. Entonces, cuando comunican todos esos conceptos, otra persona puede decir, ah, ya puedo tener una idea de lo que es el fútbol. ¿Vale? Entonces, o pueden decir, bueno, no sé, un pastel se hace con harina, con huevo, con leche, con levadura y lo tienes que batir siguiendo estos pasos, lo pones en el horno así y así. Vale. Entonces, todo esto lo podemos armar con los conceptos. Lo mismo, ¿no? Pues las bacterias esto, o el sistema solar aquello otro, o no sé, una reacción química importante, lo que sea. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, vamos ahora al relato. ¿Han oído ustedes la palabra relato? Creo que ya le hemos hablado y es más o Sí. menos conocida. Relato es una historia como las que se cuentan en la fogata. Bueno, el relato nos dice cómo vinieron a ser las cosas. El relato nos habla sobre qué. ¿Una historia? Sí, una historia. Ahora, el relato contiene, a ver, si puedes leer qué dice ahí. Accidentes y lo contingente. Los accidentes y lo contingente. A ver, veamos. ¿Se acuerdan la clase donde vimos que había una cosa que se llamaba esencia? La esencia, ¿qué cosa era? Era Era, lo, dime, era dime. lo que hacía eso. Así es, O- lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. ¿Y los accidentes? Los accidentes son todo lo que tiene esa cosa. Es decir, el accidente es un ser en otro, un ser que no tiene existencia por sí mismo, sino por otro. El color es un accidente, el tamaño es un accidente, la dureza es un accidente. No existe el verde en sí mismo, no ven ustedes, hay un verde volando. No, existe el árbol verde, existe el pizarrón verde, existe la pantalla verde. No existe el grande. Existe un perro grande, un elefante grande, un auto grande o un problema grande en el que me metí y a ver cómo le hago. Eh, no existe el suave, existe el colchón suave, existe la almohada suave, existen las palabras suaves. ¿Sí me explico? Bueno, el relato nos habla sobre los accidentes, de cómo vinieron a ser las cosas. El relato nos habla sobre lo contingente. ¿Se acuerdan qué significa la palabra contingente? No, Habíamos visto en una clase que existe lo contingente y lo necesario. Lo necesario es aquello que no puede ser de otra manera. Decíamos que el triángulo, para que sea triángulo, tiene que tener tres lados conectados entre ellos y cada lado es recto, en el sentido de que es derechita la línea. Si no es eso, no es triángulo. Necesariamente para que haya un triángulo, tiene que tener tres lados. Y lo contingente es si es más gordito, si es más alargado, si es más abierto, si tiene ángulo recto. ¿Sí me explico? Entonces, necesario es aquello que no puede ser de otra manera. Contingente es lo que puede ser de otra manera. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, para que eh, pensemos en estas eh, historias o cuentos de policías. Entonces, dicen, para que haya un homicidio, tiene que haber un muerto. Si no hay muerto, no hay homicidio. ¿Sale?
Pensemos en estos detectives que están resolviendo el misterio, la misteriosa muerte del señor, no sé, inventen algún apellido, el señor Pérez. Para que haya homicidio, el señor Pérez tiene que estar muerto. Si no está muerto, no hay homicidio. Lo necesario es el muerto. Pero lo contingente es si fue una pistola, un cuchillo, un veneno. ¿Sí me explico? Eso pensando en un cuento policíaco, ¿no? Em, en la alimentación, lo necesario, bueno, es que los nutrientes entren a tu organismo, si no, no hay alimentación. Lo contingente es, em, por ejemplo, si, si es una ensalada, si es un huevo cocido, si es un bistec, si es una sopa caliente, un chocolatito caliente. ¿Sí me explico? Entonces, lo contingente es lo que puede ser de otra manera y lo necesario es lo que no puede ser de otra forma. Entonces, el relato nos habla sobre lo que es contingente, lo que puede ser de otra manera y lo que es accidental, lo que va acompañando a la esencia y que va cambiando. Y finalmente, el relato es temporal. Nos va hablando de los tiempos, de cómo van siendo las cosas, de como son cosas que son cambiantes, que no son universales, que son particulares, nos va diciendo cómo vinieron a ser las cosas. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender cómo ha venido a ser nuestra realidad de lo que somos o de dónde estamos en aquello que es contingente, pero que de todas formas tenemos que adaptarnos. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí preguntas? Entonces, todo esto nos viene a decir el relato. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, por, ¿cuál fue, em, qué equipo de fútbol ganó el torneo pasado? A ver, de los que ven el fútbol, ¿qué equipo? América. Quedó el América, ¿cierto? Ganó. Bueno, y alguien dice, ¿por qué se dice que el América es campeón este año? Entonces alguien puede hacer el relato, no, mira, lo que pasa es que hubo una serie de partidos y fue juntando puntos, y luego viene la parte en donde la liguilla, son los torneos cortos donde se van eliminando y descartando equipos, y compitió contra este, contra aquel, contra este otro, y ¿contra quién compitió en la final? Contra el Tigres. Contra el Tigres, ¿no? Entonces, y finalmente le ganó al Tigres. Eh, no sé cómo había quedado el marcador, pero bueno, no sé, voy a inventar 3-2. Y aparte estuvo muy aburrido, estuvo muy divertido, hicieron trampa, el árbitro, no sé qué, me cae mal, o al contrario, jugaron bien, etcétera, etcétera, etcétera. 7-0. ¿Jugó muy mal el Tigres? Se les O dejaron ganar. digamos que se dejaron ganar, se rindieron. Bueno, ¿cómo fue que llegó? Usaron a dos. Expulsaron a dos, no sé qué, qué sé yo, qué sé yo. Pero sí me explico. O sea, cómo vino a ser el América campeón este año no es igual que otros años. Otros años, a lo mejor sucedió otra cosa. O a lo mejor fue un penal, o a lo mejor fue no sé qué, no sé cuánto. Y como otros equipos han venido a ser campeones, también tienen otras maneras. Lo mismo puede ser de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo vinieron a ser? Y son detalles que a lo mejor no se van a repetir. O sea, el 7-0 con esos personajes, con esos jugadores, con esas jugadas, con no se va a repetir. Eso es único y pudo haber sido de otra manera, ¿vale? Dicen aquí bueno, algunos dicen que a algunos les gustó, otros no les gustó, que si la final fue buena, que si la final fue mala, que si se dejaron perder, que si no se dejaron perder, que lo que sea. Todo eso, ¿estamos de acuerdo en que pudo haber sido de otra manera? Es decir,
pudo haber ganado otro equipo, pudo haber sido otro resultado, pudo haber sido otras jugadas, todo eso es lo contingente y lo temporal. Entonces, eh, esto está dentro del relato, pero nos ayuda a comprender la realidad también, porque así como nos interesa qué son las cosas y por eso es lo universal, también nos interesa cómo son ahorita. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo real y lleno de accidentes. Si yo digo, a ver, Chema, eh, vas a ir a la tienda a comprar leche, no puedes quedarte con la pura abstracción de, bueno, tienda, leche, comprar. Entonces, vamos a decirlo así, a ver, pregunta, Chema, si te mandan a comprar leche a la tienda, ¿qué tienes que hacer? Comprar leche. Tienes que pensar primero, ¿a cuál tienda voy a ir? ¿O vas a ir a la tienda en abstracto? Voy a ir a la que está fuera de mi casa. ¿A qué está y tiene nombre esa tienda? Asturiano. Asturiano, ¿sale? A otra persona le queda el Oxxo, a otra le queda una miscelánea, a otra le queda la central de abastos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué leche vas a comprar? La que esté más barata. La que esté Y que más esté barata. buena. Y Y que entonces esté tienes, buena. y que esté buena, ¿no? ¿Y cuál leche les gusta? ¿De qué sabor? Al pura. Ok, No, ¿les gusta más en polvo o líquida? líquida. Ok, de la de Tetra Pak o de la que está en el refrigerador. Tetra Pak. Muy bien. Ahora, al pura. Si te das cuenta que ya le estás metiendo los accidentes de vuelta, ¿y cuánta leche vas a comprar? Depende de Depende. dos cosas. Una, tu familia cuánto necesita y dos, cuánto dinero tienes. Y luego, cuando ya te vas para afuera y tienes que caminar, tienes que tomar decisiones sobre lo contingente. Me voy por aquí, por allá, hay un coche, no me dejan pasar. Todo eso es parte de la realidad y por eso los relatos también son importantes, porque nos cuentan todas esas cosas. O dicen, a ver, ¿por qué esta persona está enojada? ¿Por qué mi mamá está enojada conmigo? ¿Por qué me castiga? ¿Es acaso un concepto universal? No, uno empieza a pensar, mi mamá está enojada conmigo, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y si uno piensa, no, pues, tiré esto, aquello no lo recogí, esto otro lo dejé sucio, etcétera, etcétera. Y ahí, a lo mejor no la mamá, a lo mejor tu amigo o tu amiga, ¿por qué se enojó? Ah, pasaron estas cosas. O esta persona, ¿por qué está tan feliz más de lo normal? No, pues, le dieron un premio, se va a ir de vacaciones o regresó de vacaciones. ¿Sí me explico? Todo eso nos ayuda a los relatos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Hasta aquí preguntas? No. Los relatos son muy poderosos. Y les voy a explicar por qué. Participa la persona completa en el relato. En el concepto, lo que participa es, empiezan los sentidos, pero ya cuando andamos haciendo la abstracción y quitando los accidentes, se queda la razón pensando y comprendiendo la verdad. Y eso está bien. Pero en el relato, además de la razón, está la persona completa. Vamos, está la inteligencia que está conociendo estos detalles particulares, estos accidentes, estas cosas contingentes. Pero cuando estás conociendo esas cosas contingentes, también está la voluntad. ¿Por qué? Porque vas viendo cómo vinieron a hacer las cosas y vinieron a ser a veces justas o a veces injustas. ¿Por qué tal cosa? No, pues esto es injusto, ¿no? Esto que pasó fue injusto. Hubo un incendio y murieron no sé cuántas personas. Oye, qué triste, no sé. Hubo, esta persona se robó tantas cosas, ¿no? Pues da la voluntad. O ocurrió este otro asunto. Oye, qué bien, ¿no? O sea, qué bueno que fue así. Participa la imaginación. La imaginación también está porque como están todos los detalles y vas imaginándolo. Participan también los sentimientos. Entonces, está toda la imagen muy viva ahí.
y están los sentimientos metidos. Pensemos, por ejemplo, en, en, en esa parte de la historia de nuestro país, en donde, qué sé yo, cuando Hernán Cortés quemó los barcos para que nadie se regresara, uno se puede imaginar perfectamente que los barcos en los cuales habían ido se están incendiando y se están hundiendo. Eh, y hay quien dice, no, dijeron que los quemaron, pero en realidad los desarmaron. Bueno, uno se puede imaginar, ah, no, lo que pasa es que lo del incendio fue simbólico, pero en realidad los desarmaron. Entonces, ¿cómo los están desarmando? ¿Cómo están juntando las maderas? Lo que sea, uno se lo puede imaginar y puede tener ciertos sentimientos. O está la batalla, están en plena batalla y uno puede sentirse ahí, sentir miedo, sentir valor, sentir coraje, sentir alegría, etcétera, 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 ¿no? Se involucra la trascendencia también. ¿Por qué? Y porque uno va pensando, bueno, ¿esto cómo me afecta? ¿Estuvo metida la mano de Dios ahí en eso? Sí, no, ¿de qué forma? También también la comunidad está metida dentro del relato. Incluso si es el relato de mi historia muy personal mía, eh, yo no estoy completo si no es con los otros. O sea, aunque sea mi historia personal, tiene que ver con otros de alguna manera. No sé, eh, esta chica de la que me enamoré me dijo que no. Ya estoy llorando. Ah, tiene que ver con alguien más. O no sé, esta otra persona eh, es mi amigo a partir de esta fecha y estamos muy contentos. Y aunque es mi historia personal, tiene que ver con alguien más o lo que sea. Y luego voy y veo a mi perro, me pongo muy contento. Bueno, ahí ya no es comunidad, pero bueno, Y en su... el perrito llegó porque lo trajo mi papá, lo trajo mi mamá, o llegó solito, pero en la familia decidimos si nos lo quedamos o si le decimos que se vaya o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre, si se dan cuenta, es la persona completa la que está ahí metida. Por eso el relato es muy poderoso, porque de alguna manera es como si lo volvieras a vivir. Y si tú no lo viviste, por medio de la imaginación y de todos los detalles que tiene, es como si te metieras dentro de la historia. No sé si les ha pasado que están viendo una película ¿Ah? y sienten como si ustedes mismos fueran parte de la película. Leonardo sí, yo no. Hasta se mueve cuando ve la película. Entonces, o va a haber una escena vergonzosa y hasta dicen, me quiero ir a esconder a otro lado porque me da vergüenza lo que le va a pasar. A O Leonardo sí, pero a mí no. lo que sea. De alguna manera nos sentimos parte, ¿no? De esa historia. Algunos más y otros menos. Algunos lo manifiestan y otros no lo manifiestan, pero de alguna manera se sienten ahí. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene el relato. El relato no solo nos sirve. Bueno, hasta aquí preguntas. Que le regreso tantito. Hasta aquí No. preguntas. Bueno, ¿qué más tiene el relato? Además de explicarnos la realidad de cómo vinieron a ser las cosas, es muy importante para configurar la identidad. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra configurar? Vamos a ver, tiene dos partes. ¿O a qué otra palabra se parece configurar? Si tuviéramos que partir en pedacitos la palabra configurar, ¿cómo la partiríamos? Por ejemplo, alguien puede partirla así. Puede quitar la letra C por un lado y configura por otro lado. ¿Qué otras maneras hay de partir la palabra? A ver, ayúdenme. Venga, venga, despierten. Otra manera. Alguien puede decir configur y A. ¿De qué otra manera podemos partir la palabra configurar? Aquí dicen con figura. Muchas gracias. Es decir, la figura de algo.
Los relatos ayudan a configurar, a darle la figura, a darle la forma a la identidad. Cuando oigan configurar, quiere decir eso, figurar con, darle figura a algo, darle una forma a algo, ¿vale? Entonces, la identidad decíamos que es lo que somos y decíamos, y si no se acuerdan, vayan al video de la clase número 6. Hay una parte de nuestra identidad que es fija, que es nuestra esencia, una parte que es inmodificable, pero aunque sean accidentes, como son nuestra herencia genética, etcétera. Pero bueno, tenemos aparte lo que es modificable por nuestras decisiones. Bueno, el relato nos ayuda a configurar la identidad porque nuestras vivencias que estamos teniendo, nosotros las integramos o las vamos entendiendo a partir de un relato que nos vamos contando a nosotros mismos. Cuando es una historia personal, nos vamos narrando esto, estas son mis vivencias, esta es mi historia, y por lo tanto yo soy lo que soy por esto. Y vamos elaborando ese relato en nuestra mente y lo vamos cambiando a partir de las nuevas cosas que vamos viviendo. En ocasiones tenemos alguna crisis y el relato que teníamos, pues ya no se ajusta a lo que estamos viviendo y puede ser que terminemos tirándolo y haciendo otro. Y en otras ocasiones no, nada más le vamos corrigiendo cosas. A partir de qué de lo que vamos viviendo y de qué nos hace sentido, de nuestros mismos sentimientos, y todo lo vamos articulando ahí. Vamos formando ese relato y ese relato va definiendo de alguna manera nuestra identidad. Y bueno, es algo que nos acompaña toda la vida, aunque de manera muy fuerte, en la etapa en la que están todos ustedes, que es la adolescencia, es donde se va cimentando con mucho poder. Entonces, es normal que vayan buscando quiénes son y es normal que tengan sus altibajos, es normal que esté la crisis. Más adelante de adultos también pasa, no tan seguido, pero también llegan momentos en que también, híjole, esto, lo otro. Pensemos, por ejemplo, cosas como la muerte de algún familiar, alguna enfermedad o alguna alegría, el descubrimiento del amor, el descubrimiento de un talento, algún grupo de amigos, o sea, cosas buenas y cosas malas, ¿no? O cosas agradables y cosas desagradables. O estoy teniendo mucho conflicto con mis padres antes que antes no tenía, o al revés, y ya me estoy pudiendo entender con mis papás y antes no. Todo eso va formando parte de esta configuración y del relato personal. ¿Hasta aquí preguntas? Pero también de manera colectiva. Es decir, lo que le pasa a una persona también le pasa a una familia y le pasa a un país, a un pueblo. Es decir, las vivencias las van elaborando a través de relatos que se van contando y que también son muy importantes pues para comprender de dónde venimos y demás. Estos son muy importantes y van transmitiendo pues esta identidad en ese aspecto que es el del grupo, sea el grupo familiar, sea el grupo nacional, sea el grupo de la ciudad o de aquellos grupos en los que participamos voluntariamente, el equipo deportivo, el equipo, por ejemplo, si ingresamos a alguna escuela o algo de música o de actuación o de lo que sea, tiene su historia. Si después más adelante formamos un negocio, tiene su historia. Este mismo grupo donde hemos estado llevando estas clases, ya llevamos suficiente tiempo para que tenga su historia, su manera de proceder, su todo, y que de alguna manera le va dando una identidad. Y si más adelante que se terminen estas clases, eh, ustedes las recuerdan, pues van teniendo un relato, ¿no? Pues yo tenía estas clases. Y si con otros estudiantes más jóvenes se arma otro grupo, ese grupo va a ser completamente distinto. Va a tener sus propias vivencias. Entonces, el relato también va configurando la identidad y la va comunicando porque se pueden narrar, se puede transmitir.
¿Hasta aquí preguntas? Oh, ¿Ya se aburrieron? Esa no la contestaron. Bueno, ahí les va. ¿Quién puede leer ahí? no se ve todavía ¿No, no se ve? las letras. ¿No se ven las letras? Ajá, ahí. Uy, vamos. Ok, a ver, ayúdenme a leer. ¿Saben qué pasa luego? Ya me he dado cuenta. Ahí les doy un relato sobre tecnología. Yo transmito y lo veo inmediatamente en mi pantalla. Lo hablo y por un lado se va el sonido y por otro la imagen a las distintas computadoras en la internet, etcétera. Y luego a veces la imagen llega primero y a veces el sonido llega primero. Algunos de los estudiantes de esta clase están en el cuarto de al lado, entonces yo hablo y puedo escuchar cómo 3 segundos después llega mi voz al otro lado. Yo creo que lo mismo con la imagen. ¿Ya se ve entonces? Sí. ¿Los demás ya la ven? ¿No va a venir Shuma? A ver, ¿qué dice ahí entonces? El progresismo usa relatos falsos para manipular. Ok. El, estos cursos de adoctrinamiento de la 4T y el progresismo en general, la ideología de género, etcétera, conocen el poder de los relatos. Entonces usan relatos falsos, explicaciones falsas de la realidad de cómo ha venido a ser para manipular. Les voy a dar un ejemplo. Ahí lo tienen. ¿Ya se ve la foto o todavía no? ¿Ya se ve la foto? Sí. Muy Sí. bien. Eh, es una foto de una manifestación feminista que promueve el aborto y la chica además trae un mensaje sobre las vacas. Entonces, tenemos dos relatos. El relato sobre que los hombres, por ser hombres, en algún momento de la prehistoria, se pusieron de acuerdo para organizar toda la civilización contra la mujer. Ese es un relato. Otro relato, las personas como se han dedicado a comer carne, hacen que sufran las pobres vaquitas en los mataderos y eso es muy cruel. ¿Vale? Y entonces a los bebés que están en el vientre, eso sí se les puede matar, pero hay que proteger a las vacas. Más o menos por ahí va el relato. Habíamos platicado clases anteriores que ese relato tiene sentido para una chica a quien eh, le han hecho mucho daño en su casa, o sus vecinos, o sus primos, o algo. Si le han hecho mucho daño, pues sí se lo va a creer porque le va a hacer mucho sentido. Pero bueno, ahí está el relato. Es un relato que de alguna manera le explica las cosas y que involucra su imaginación y sus sentimientos y demás. ¿Vale? Entonces, así va ocurriendo. La siguiente clase probablemente veamos varios de estos relatos y cómo se articulan. Y bueno, ¿se alcanza a ver lo que dice ahí? Estamos llamados a ofrecer relatos verdaderos. Entonces, estamos llamados, necesitamos ofrecer relatos verdaderos, ofrecer conceptos verdaderos y relatos verdaderos también. Nosotros también tenemos que aprender a elaborar estos relatos, simplemente que correspondan con la realidad, pero hacerlos
con mucho detalle para que las personas participen como la persona completa en ese relato y se pueden identificar. Así como habíamos dicho en clases anteriores que también tenemos que aprender a utilizar los símbolos para comunicar la verdad, así también utilizar los relatos para comunicar la verdad, ¿no? Entonces les pongo algunas imágenes, eh, eh, situaciones en el presente sobre lo que es proteger la vida humana, tanto la mujer como el bebé y como todos los miembros de la familia, relatos sobre nuestro pasado como país y que están y que llegan al presente, como es la Virgen de Guadalupe o la historia verdadera de la conquista, ¿sí me explico? Y estos relatos de alguna manera pues permiten llegar a mucha gente y convencerlos. Y además de que nos van a iluminar frente a los relatos falsos que pues sirven para manipular. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Ya se aburrieron? no. Les voy a contar una cosa. ¿Ustedes saben cómo le hizo eh, nuestro señor presidente de la República para llegar a ser presidente? Mentiras. No fue simplemente mentiras, porque otros políticos han mentido y no llegan al poder. O llegan, pero no les dura mucho. Usó algo más que los otros políticos no usaron. También los políticos a veces dicen verdades, no piense que solamente dicen mentiras, también a veces dicen verdades, pero usó algo que no usaron los demás. ¿Qué cosa es? La, Darles dinero a todos. No, eso todos también, bueno, no todos, pero sí varios lo han hecho. No, no es eso. Usó otra cosa y que es aquello de lo que hemos venido hablando toda esta clase. relatos falsos. Utilizó un relato, una historia en la cual él es el protagonista y el pueblo también. Entonces, armó un relato sobre la corrupción que tiene cosas verdaderas, porque es verdad que hay corrupción, pero y en ese relato recogió otros relatos como es la historia manipulada sobre nuestro país y lo puso ahí y utilizó varias cosas más con las cuales tejió un relato en el cual él aparecía como el héroe que iba a salvar al país de los malos. Y ese relato lo llevó al poder y ese relato lo ha mantenido en el poder y lo ha mantenido con un gran apoyo del pueblo a pesar de gobernar mal. ¿Por qué? Porque tiene un relato y ese relato le hace sentido a mucha gente. ¿Y por qué también? Porque los que son oposición no tienen relato. Empiezan a armar alguno medio tímido por aquí, por allá, pero no tienen un relato. Y al no tener un relato, sino nada más ideas sueltas, no le pueden hacer frente desde el punto de vista de la cultura. Nosotros tenemos que, digo, ustedes están chicos, no les va a tocar este individuo, pero les van a tocar sus propias batallas. Necesitamos ir elaborando relatos que permitan a las personas unirse. ¿Quién es el presidente de Argentina ahorita? ¿Alguien sabe? Ley. ¿Ley? Javier Milei. Javier Milei. Díganme, Javier Milei No, es, su ley. no, Javier Soley. Bueno, el presidente de Argentina es izquierdista. No. Yo digo que es diestro. Él se asume de derecha, se asume como libertario. Díganme,
Él recibió el apoyo de todo el gobierno y el dinero de todos los políticos para su campaña. No tienen ni idea. Los pongo en contexto. No. Todo el mundo estuvo en contra de él, políticos, medios de comunicación, casi sin dinero. Y sin embargo llegó. ¿Saben por qué? Porque pudo hacer un relato que al pueblo argentino le hizo sentido. Con los hechos descubriremos si decía la verdad o no, pero hizo un relato en el cual el argentino se sintió identificado y entonces dijo, te apoyo para que cambies las cosas. ¿Y si las está cambiando? Al parecer sí, las está cambiando, no lo están dejando, no tiene apoyo mayoritario. O sea, es el presidente más votado de la historia de Argentina, pero no tiene mayoría en el Congreso, al contrario, es un pequeño grupo, no tiene el respaldo de los gobernadores, es decir, tiene en su contra al legislativo y geográficamente gobernadores. Pero algo está haciendo, pero cada paso que da lo da sobre el relato y lo da sobre los símbolos que refuerzan el relato. Y eso le ha permitido abrirse espacio y poder hacer los cambios que lleva a pesar de tener todo el mundo en contra. Eso mismo hizo Andrés Manuel López Obrador cuando gobernaba Ciudad de México. No, no tenía la mayoría ni nada por el estilo, pero lo fue haciendo y fue ganando los distintos apoyos mientras tejía el relato y lo iba haciendo más fuerte. Y actualmente es lo que está haciendo. Tiene un relato y ese relato es lo que mantiene que tenga un respaldo popular muy fuerte. Ahora, ¿cuál es la piedra de toque? Lo que a nosotros nos debe de importar son dos cosas. Uno, que el relato es muy poderoso y dos, que sea relato verdadero. Es verdadero si corresponde con la realidad, es falso si no es real. ¿Sale? Y lo mismo, el relato de tu historia personal, es decir, aquel relato que tú te cuentas a ti mismo, tienes que buscar que sea verdadero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos muy emocionados, contentos o despreocupados? Que filtramos y solamente vemos las cosas que nos caen bien y nos gustan y hacemos un relato con eso y decimos no pasa nada, aquí no hay problemas, no sé qué, no entiendo a la gente que está triste o se enoja. ¿Qué pasa cuando estamos tristes? Todas las cosas buenas que nos pasan las ignoramos y nos quedamos solamente con aquellas cosas que nos refuerzan en la tristeza. Entonces decimos, no, todo es una porquería, no sirve para nada. ¿Qué pasa cuando pensamos es que mi mamá la trae contra mí? Todo lo que diga o haga lo metemos en ese relato previo, pero eso no es conocer la realidad, eso es forzar la realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar los distintos datos de la realidad, tanto buenos como malos, los que nos gustan y los que no nos gustan, y con ellos ir elaborando el relato. Ahora, habrá cosas que no entendemos o que todavía no están resueltas. No queremos resolverlas ya, ya, ya. A su tiempo se van a explicar. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? Es que esto no lo entiendo. No sé por qué es. No sé cuándo se va a resolver. Y está bien. Va a llegar el día en que, ya, era por esto. Ya. Y me sirvió a pesar de que no me gustaba, pero ya años después, eh, y ya vi por qué era y sí fue mejor que lo que yo pensaba. ¿Sí me explico? Entonces, eh, bueno, pues esto es la clase de los relatos. ¿Cómo lo ven? Aquí atrás. Bien.